¿Qué onda, chavos? Buenas tardes. El día de hoy pues vamos a hablar sobre lo que es la máquina de soldar eléctrica del proceso SMAU. Acuérdense que el proceso SMAU utiliza una varilla revestida, como ya lo he visto en otros videos. Entonces quiero explicarles así de manera muy general y sencilla cómo es una máquina de soldar del proceso SMAU, cuáles son sus partes principales. Tenemos aquí una imagen donde nos muestra una máquina de soldar de este tipo. Pues una imagen es una máquina muy sencilla. Si se fijan, pues los elementos principales pues es básicamente su gabinete. El gabinete pues es toda la parte donde está todas las partes principales de la máquina, la que recubre. Aquí en este caso pues nos pone una manija de traslado que a veces, en este caso que es una máquina sencilla que se puede transportar, o la idea es que se pueda transportar, así que por eso nos pone aquí una manija de traslado. La carcasa, que también se le conoce como el gabinete. Aquí tiene su botón de encendido. Este botón es el que nosotros vamos a activar cuando vamos a utilizar la máquina, pues básicamente activar y desactivar la máquina. Vienen sus dos bornes. Aquí abajo trae dos bornes, que es donde se conectan los cables. Y recuerden que son dos cables. Uno es el cable del portaelectrodo y otro es el cable de masa, o el cable de las pinzas de tierra. Y del otro extremo del cable pues viene aquí el portaelectrodo, y acá pues las pinzas de masa, las pinzas de tierra. Aquí en el centro trae una perilla. Esta perilla, y es lo que de las partes que sí quiero ahondar, porque luego a veces no saben cómo regular el amperaje. Cada operación que ustedes hacen, dependiendo del material, del espesor del material que van a soldar, pues requiere cierto amperaje específico, ¿no? Dependiendo de qué tanta penetración quieren que haya en el material. Y entonces aquí es donde nosotros seleccionamos el amperaje. Las máquinas regularmente, este tipo de máquinas van desde los 40, 45 amperes, pueden ir desde 40 a 45 amperes hasta 400 amperes. Ya 400 amperes es para procesos de soldadura industrial, de vigas muy gruesas. Entonces pues es difícil que nosotros utilicemos hasta 400. Las más comunes pues sí vienen entre 50 y 200 amperes, que son las más comerciales, ¿verdad? Entonces aquí les decía, fíjense cómo tiene aquí una flecha donde me indica el sentido de giro de la perilla. Si yo giro la perilla en esta dirección, sentido horario, entonces aumentaré el amperaje. En este caso, la máquina no se alcanza a ver en la foto, pero la máquina trae aquí arriba, esta línea que ven ustedes aquí arriba, es el indicador. Entonces, conforme nosotros vamos girando la perilla, aquí nos va indicando en qué amperaje estamos trabajando. Obviamente, si la giran en sentido contrario a las manecillas del reloj, pues en lugar de subir el amperaje, lo vamos a bajar. Si vemos otra imagen, vean, por ejemplo, aquí tengo otras dos máquinas muy similares. También son máquinas portátiles, son máquinas sencillas. Es el mismo proceso, tiene las mismas partes. Vean, pues su gabinete. Aquí vienen regularmente algunas indicaciones de la máquina, como la eficiencia, el ciclo de trabajo, etcétera. Pero realmente pues en términos generales pues deben de traer más o menos las mismas partes principales. Aquí por ejemplo tenemos los bornes, ¿sí? Que en este caso trae 3, porque hay ocasiones en que las máquinas trabajan en voltaje, en corriente alterna, perdón, y se conecta a una tierra, y hay veces que trabajan en corriente directa y la conectan a otra tierra. O sea, hay algunas variaciones que trae ahí, por eso tiene aquí sus indicaciones. Son sus bornes para que aquí ustedes coloquen pues los cables, los atornillen y los ensamblen. Y les decía, su selector de corriente, en este caso el selector de corriente lo trae acá arriba. Entonces ustedes giran la perilla, está acá arriba, y aquí trae el indicador. Aquí lleva una línea, una manecilla, como una manecilla que ustedes van girando, y entonces la manecilla sube o baja, y aquí les indica en qué amperaje están trabajando. Acá de este lado tenemos otra máquina que aquí lo que tiene es que, si se fijan, pues ya es digital.
Incluso esta de aquí me parece que les indica tanto el amperaje como el voltaje. Acuérdense que siempre en la corriente vamos a tener esos dos valores, el valor del amper, que es la cantidad de corriente, y el voltaje, que es la intensidad de la corriente. Entonces, bueno, pues son otro tipo de máquinas que les quería mostrar, igual trae sus bordes, ¿verdad? Vamos a otra imagen. Aquí, por ejemplo, esta otra, la perilla que trae, pues es manual. Aquí inmediatamente, como si fuera un relojito, ustedes giran la perilla y aquí mismo les va indicando en qué amperaje están trabajando. Vean, por ejemplo, aquí no se alcanza a ver el amperaje más bajo, pero sí el mayor, que es de 200 amperes. Igual sus dos bornes. Aquí, en este caso, le quitó la cubierta o la cabina, y podemos ver sus partes internas. Básicamente las partes internas pues son los devanados, ¿verdad? El devanado primario, el devanado secundario, que es con lo que nosotros generamos esa alza de corriente, esa intensidad de la corriente, porque pues obviamente nosotros en casa tenemos, dependiendo de la pastilla que tengamos en una instalación eléctrica, pues podemos tener hasta 20 amperes, pero si se fijan la máquina, 20, 30 amperes. Regularmente las casas, las instalaciones domésticas traen máximo 20, cuando mucho 30 amperes. Entonces, pues obviamente la máquina tiene que generar hasta 200 amperes. ¿De dónde los va a generar? Pues del transformador. ¿Qué es lo que hace el transformador? Pues como su nombre lo indica, transforma la corriente de un voltaje alto, reduce el voltaje. Nosotros tenemos 127 volts en casa, en una instalación doméstica. Entonces lo que hace es reducir el voltaje a 30, 40 volts, y al reducir el voltaje pues aumenta la corriente, y es cuando nosotros logramos obtener aquí los 200 amperes necesarios para poder trabajar, ¿sí? Regularmente las máquinas también pueden trabajar en corriente alterna y corriente directa. En este caso me parece que es solo de corriente alterna, pero cuando también trabajan en corriente directa, pues incluye aquí un banco de diodos. El banco de diodos es la parte que la máquina utiliza para convertir la corriente alterna en corriente directa o viceversa. Entonces aquí tengo, por ejemplo, un diagrama. Miren, de las partes más importantes pues sería el interruptor, la toma de corriente, que es el B, el enchufe, es el C. Y aquí vienen los dos devanados o embobinados, bobinado primario, bobinado secundario, que es lo que nos va a permitir transformar esa corriente, un bobinado de impedancia también, que regularmente lo incluyen, sus conectores, los bornes, etc. Básicamente pues son las partes principales de la máquina. Para la actividad de esta clase les voy a pedir que ustedes dibujen en su cuaderno un pequeño dibujo con las partes principales de la máquina de soldar. O sea, lo van a dibujar y la identifican así como está en este dibujito. Es una clase cortita nada más para que ustedes vean las partes, o para mostrarles un poco lo que son las partes de la máquina de soldar. Nos fuimos rápido y es algo muy sencillo, ¿de acuerdo? Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase o video tutorial.